Ponte tus audífonos, apaga la luz y escucha. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Siempre creí que las cosas malas le sucedían a las personas malas, pero en mi caso no fue así. Esta es mi historia. Trabajaba en una oficina de gobierno. Vivía con mi esposa y mis 3 hijos. Fui padre joven y siempre me sentí seguro gracias a mi empleo, donde tenía un sueldo fijo. Cada quincena recibía mi pago. Me dedicaba a tareas administrativas, ayudando a un contador público. Siempre llegaba a casa a las 6 de la tarde, justo para cenar con mi familia. Mi hijo menor tenía apenas 6 meses cuando las cosas empezaron a cambiar. Un día, escuché rumores de recortes en la oficina con la nueva administración. Nunca imaginé que me tocaría a mí. Pero un día, mi jefe me llamó a su despacho y me informó que mi tiempo en la empresa había terminado. Sentí un miedo profundo. Yo era el único sustento de mi familia. Llegué a casa triste y le conté a mi esposa. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Compré un periódico con la esperanza de encontrar alguna vacante en el área administrativa, pero las semanas pasaban sin éxito. 15 días después, no había logrado nada, y el dinero se estaba agotando. Solo quedaba lo justo para 2 días más. Le pedí a mi madre que me prestara algo de dinero, pero incluso eso se acabó pronto. La desesperación se apoderaba de nosotros. No había manera de encontrar trabajo. Mi esposa y yo dejamos de comer durante 2 días para que los niños pudieran alimentarse con lo poco que quedaba. Un día, ella me dijo que no podía soportar más la situación y se fue a la casa de sus padres. No pude hacer nada para detenerla. La soledad y el hambre me estaban volviendo loco. Un día, mientras caminaba cerca del metro, vi un anuncio que decía: vacante, buen sueldo, sin experiencia, guardia de seguridad. No era mi área, pero decidí llamar. Un hombre con una voz extraña me contestó y me citó para una entrevista. Fui sin pensarlo 2 veces. Cuando llegué, vi a varios jóvenes formados en una fila. Yo era el único con traje y corbata, lo que parecía extrañar a todos. Al entrar, me recibió un hombre desaliñado. La entrevista fue más bien un interrogatorio. Me preguntó si tenía familia, hijos, esposa y qué sabía hacer. Le hablé de mi experiencia con computadoras, pero él me interrumpió. Deja de tonterías, buscamos gente con disponibilidad inmediata. Me ofreció empezar de inmediato. Me dijo que esa noche me quedaría a dormir allí mismo. Sentí que algo no estaba bien, pero la desesperación me nublaba el juicio. Al día siguiente nos subieron a unas camionetas. Nos llevaron a un lugar remoto en la sierra de Michoacán. Allí, un hombre armado nos dijo sin rodeos: a partir de ahora son miembros del cartel. Quien intente irse, lo pagará con su vida. Estaba en shock. No era lo que esperaba, pero ya no había vuelta atrás. Mi mente estaba nublada, llena de miedo y desesperación. Pensaba en escapar, pero sabía que eso era jugarme la vida. Los días pasaban y cada noche mi deseo de huir crecía. Una noche, después de una misión que nos obligó a hacer cosas terribles, supe que no podía seguir más. En ese lugar no se podía ni dormir. Las noches eran muy silenciosas y lo único que se escuchaba eran los lamentos de personas, o eso creí. Estábamos asignados a jalar bolsas negras y enterrarlas. Esas noches eran de miedo y terror. Siempre se escuchaban lamentos, pero no había nadie. Se veían sombras que pasaban detrás de nosotros. Pensaba que nos vigilaban los mandos, pero no era así. Nos mandaron a enterrar esas bolsas por la noche, a un compañero y a mí. Él me comentó que, al parecer, esos lamentos eran las almas de las personas que estábamos enterrando. Sentí un escalofrío en el cuerpo. De repente, una de las bolsas se rompió, dejando escapar un brazo inerte.
Fue en ese momento cuando decidí que ya no podía seguir más en ese lugar. Hasta que llegó el día. Esa misma noche, mientras los demás dormían, decidí escapar. Caminé durante horas por la montaña, guiado solo por el pánico y el instinto de supervivencia. Pero pronto escuché los ladridos de los perros. Sabía que me estaban siguiendo. Corrí sin mirar atrás, pero las voces y los ladridos se acercaban. Finalmente, me alcanzaron. Uno de los sicarios me golpeó, dejándome inconsciente. Desperté en un almacén, encadenado junto a otros hombres que habían intentado lo mismo que yo. Nos golpeaban, nos privaban de comida y nos mantenían vigilados. Estaba seguro de que mi vida terminaría ahí. Mis pensamientos se centraban en mi familia, en los rostros de mis hijos. ¿Los volvería a ver? Pasó una semana en esa oscuridad. El tiempo parecía detenerse. Hasta que, de repente, un día, en medio de la noche, se escucharon disparos y gritos afuera del almacén. Algo estaba ocurriendo. La puerta se abrió de golpe y entraron hombres armados, pero esta vez no eran del cartel, eran militares. Gritaban que nos quedáramos en el suelo mientras arrasaban con los sicarios. En cuestión de minutos, los soldados nos liberaron. Nos dijeron que llevaban meses rastreando a ese grupo criminal y finalmente habían dado con su base en la sierra. Estaba en shock, pero no podía creerlo. Estaba libre. Después de días de tortura y desesperación, habíamos sido rescatados. Los días siguientes fueron una niebla. Nos llevaron a un hospital militar y allí recibí atención médica y psicológica. Aún no puedo explicar cómo me siento. Sobreviví, pero las cicatrices de lo que viví permanecerán para siempre. Hoy estoy de vuelta con mi familia, intentando reconstruir mi vida. Nunca pensé que esto me pasaría a mí. Las pesadillas no han desaparecido, pero estoy aquí, vivo, gracias a ese rescate milagroso. Ahora sé que en un solo instante la vida puede volverse una pesadilla, pero también que, a veces, la esperanza aparece cuando menos lo esperas. Mi reflexión es que no todas las vacantes de trabajo que vemos son reales y debemos tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. Si te gustan nuestros relatos, danos una manita arriba y suscríbete. Continuamos. Relato número 2. Los demonios de medianoche. En ese lugar donde los demonios salían después de las 12 de la noche, jamás imaginé que buscar trabajo me llevaría a esa terrible experiencia. Este es mi relato. Todo comenzó en un momento de desesperación. Llevaba varios meses sin empleo y las cuentas no dejaban de acumularse. Mis ahorros, lo poco que tenía, se estaban acabando. Mi esposa trataba de mantenerse fuerte por nuestros hijos, pero sabía que no podíamos seguir así por mucho tiempo. Cada día que pasaba, mi ansiedad crecía. La necesidad de conseguir un trabajo se convirtió en mi obsesión. Recuerdo aquella mañana lluviosa, sentado en una cafetería con un periódico viejo y gastado entre mis manos. Había buscado trabajo durante semanas sin éxito. Estaba a punto de rendirme cuando un anuncio, casi escondido en una esquina de la página, llamó mi atención. Se busca cuidador nocturno, buen salario, sin experiencia necesaria. Era simple, pero lo suficientemente atractivo como para intentar. Marqué el número en cuanto lo vi. La voz al otro lado de la línea me resultó extraña. Era áspera, casi como si la garganta del hombre estuviera seca o lastimada. Me hizo algunas preguntas simples, pero no parecía interesado en mis respuestas. «Preséntate esta noche, en la vieja fábrica fuera de la ciudad», me dijo. Me dio la dirección y colgó abruptamente, sin siquiera despedirse. No me importó mucho el comportamiento brusco del hombre.
Lo único que tenía en mente era el buen salario que mencionaba. Con ese dinero podría mantener a mi familia a flote. Así que esa noche, sin pensarlo 2 veces, me subí al coche y me dirigí hacia el lugar. La fábrica estaba en las afueras, en una zona que había sido próspera hace muchos años, pero que ahora estaba abandonada y desmoronándose. Al acercarme, sentí una inquietud en el estómago, como un aviso de que algo no estaba bien. Las enormes puertas de hierro estaban abiertas de par en par, como si me invitaran a entrar, y las sombras de la fábrica se alargaban en la noche, haciendo que todo pareciera más oscuro de lo que realmente era. Al entrar, fui recibido por un hombre mayor, de aspecto descuidado. Su ropa estaba sucia y sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera dormido en días. Me extendió una linterna y una radio. «Tu trabajo es simple», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Patrulla los pasillos, asegúrate de que todo esté en orden y sobre todo». Hizo una pausa, mirándome con una seriedad inquietante. «Después de la medianoche, no salgas del edificio. No importa lo que veas o escuches, no abras las puertas. No querrás atraer su atención». Me quedé inmóvil, esperando que riera, pero no lo hizo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenas de una gravedad que no podía ignorar. Sin embargo, el hambre, la necesidad, todo eso era más fuerte que el miedo. Pensé que solo era una leyenda urbana, una de esas advertencias que la gente cuenta para asustar a los novatos. Asentí, tomé la linterna y me preparé para mi primer turno. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Los pasillos eran largos, polvorientos, y cada paso que daba resonaba en el vacío. Los viejos equipos industriales cubiertos de óxido permanecían inmóviles, como gigantes dormidos. No había nada que cuidar, nada que hacer, salvo caminar y mantenerme despierto. Pero algo me incomodaba. El silencio en ese lugar no era normal. Era un silencio denso, como si algo más, oculto, estuviera observándome desde las sombras. A medida que la noche avanzaba, noté que el ambiente se volvía más pesado, como si el aire estuviera cargado de una energía indescriptible. Miré el reloj. Faltaban 15 minutos para la medianoche. Seguí caminando por los pasillos, aunque cada vez me costaba más ignorar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. A las 2 en punto, las luces parpadearon. No le di demasiada importancia al principio. El lugar era viejo, después de todo, y el sistema eléctrico seguramente no funcionaba bien. Pero entonces, la radio que llevaba conmigo comenzó a emitir un sonido estático, interrumpido por susurros apenas audibles. Me detuve en seco. «Ayúdanos», escuché débilmente, como si la voz viniera de lejos. Me acerqué la radio al oído, tratando de entender mejor, pero el estático aumentó. «Mejor vete de aquí». El corazón me dio un vuelco. Giré la cabeza, apuntando la linterna en todas direcciones, pero no había nada, solo sombras. Pensé que tal vez era una interferencia, una broma pesada. Me forcé a seguir caminando, pero a cada paso el aire se volvía más frío. Miré el reloj. 12:05. Los pasillos, que antes parecían cortos, ahora se extendían interminablemente. Los susurros en la radio se transformaron en gritos. «¡Vete de aquí!», repetían sin cesar. Giré una esquina buscando una salida, pero algo aún más escalofriante me detuvo en seco. A lo largo de las paredes habían figuras, sombras paradas en las esquinas completamente inmóviles. No hacían nada, pero sus ojos vacíos parecían observarme con una atención extraña. Estaban en todas partes, acechando, esperando. Mi respiración se hizo rápida y errática. Sentí que el aire me faltaba. Entonces, alguien me tomó por el hombro. Grité, esperando lo peor, pero al girar, me encontré con el encargado.
El hombre mayor estaba frente a mí, pero su expresión no era de sorpresa, sino de advertencia. «Es mejor que no te metas más profundo en la fábrica», dijo con un tono frío, mientras apartaba la mano de mi hombro lentamente. «Aquí las cosas pueden volverse muy feas». Su mirada era intensa y aunque no estaba asustado, parecía cansado, como si hubiera visto este tipo de situaciones antes. «¿Qué son esas sombras?», logré balbucear. Él me observó en silencio por un momento y luego suspiró. «No eres el primero que se arriesga demasiado aquí. Muchos entran, pero no todos salen ilesos. Algunas veces lo que encuentran no solo los asusta». Hizo una pausa y me miró fijamente. «Debes ser valiente». Me sentí paralizado al ver cómo las sombras parecían acercarse. El aire se volvía más denso. «Es mejor que te quedes en los pasillos que te indiqué», continuó. «No te metas más profundo, no quieras saber más. Lo que ves son almas atrapadas». Hace muchos años, un grupo de trabajadores murió en esta fábrica en una explosión. Nadie pudo salvarlos. A veces, después de medianoche, las sombras de esos hombres aparecen, mirando, esperando. Y si te atreves a seguir adelante, te aseguro que no saldrás sin sufrir algo que te marcará para siempre. Mi cuerpo temblaba. No supe qué decir. Todo tenía sentido ahora. Los rumores, el silencio, las sombras inmóviles en las esquinas. El encargado me miró una última vez, como si estuviera dándome una última oportunidad. «Es mejor que la próxima vez no llegues hasta aquí». No lo dudé. Esa noche me quedé en el área que él había indicado, sin moverme más. No podía dejar de sentir las miradas de esas sombras en la distancia, esperando. Pero no intenté investigar más. Al día siguiente, antes de que amaneciera, tomé mis cosas y me fui sin decir una palabra. Decidí no volver. Ese lugar tenía algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. No era solo una fábrica abandonada, era un lugar donde las almas perdidas permanecían atrapadas y los vivos que se atrevían a explorar demasiado corrían el riesgo de unirse a ellas. Desde entonces sigo buscando empleo, pero sé que no quiero volver a ser vigilante en ese lugar. No otra vez. No me arriesgaría a enfrentar nuevamente las sombras de los muertos. Porque aunque nadie lo diga, en ese lugar, donde los demonios salen después de las 12 de la noche, algo espera, y no todos salen de allí con vida. No olvides suscribirte y darnos manita arriba para continuar con estos relatos de terror. Gracias.